interactuar, ellos quieren ser fantasmas, pero como se producen grandes cantidades, va a ser el haz más intenso de neutrinos del mundo, entonces pues va a haber constantemente interacción. Bueno, yo creo que ahí respondí las preguntas, ¿no? Más o menos. Bueno, ¿continuamos con la parte práctica o...? Sí, de una. Listo. Tal vez lo único para recordar a los asistentes es que también si de pronto quieren hacer su pregunta a viva voz, pueden alzar la mano y les podemos activar esa opción. Muchas gracias. Excelente. Excelente. Listo. Entonces lo que voy a hacer ahora es que les voy a compartir dos páginas de internet. Entonces les voy a explicar. Se las voy a compartir por el Zoom del grupo, por donde dice chat ahí en su pantalla. Entonces acabo de poner una página de internet. Pero creo que la puse a los panelistas. Espérense, perdón, la voy a poner a todo el mundo. Voy a volver a pegarla. Y entonces, la idea es la siguiente. Si no la ven, por favor me dicen que Zoom tiene muchas cositas que entender aquí. Entonces, si no la están viendo, por favor me escriben por el chat o como dice José, levanten la mano y prenden el micrófono. La idea es la siguiente. Hemos hablado de estos experimentos raros y pues de estos experimentos que me parecen muy interesantes y pues qué bueno sería uno poder visitarlo, pero obviamente pues estamos en una pandemia, de pronto no tenemos la visa o la plata o el tiempo o lo que sea, entonces no lo podemos visitar. Entonces lo que pueden hacer en esa página es entrar a un tour por Fermilab. La idea, si quieren les voy a, de hecho a compartir pantalla. Otra vez. Entonces aquí estamos entrando al tour por Fermilab. Eso está en inglés, ahí les pido disculpas porque lastimosamente pues no hay tanta, pues hay cosas en español para la ciencia, pero son más limitadas. Entonces hay diferentes experimentos, entonces por ejemplo podemos aquí visitar donde dice esta bolita aquí, podemos visitar el acelerador que hará parte de Diur. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, ahí vieron que cuando hice clic, voy a devolverme para que lo vean bien. Ahí ven que cuando hice clic aparezco en un lugar nuevo. Listo. Entonces, por cierto, acá ven el edificio principal de Fermilab y ahí ven pues parte de los diferentes laboratorios. Entonces pueden entrar acá, hacer clic acá y van a quedar dentro de ese lugar. Entonces, ¿qué pueden hacer? Recórranlo y si quieren me van escribiendo preguntas por acá. Ustedes pueden siempre hundir los puntos, significa que se pueden ir hacia ese lugar y hundirla ahí significa información. Lastimosamente, pues repito, está en inglés porque pues, es la forma en que se comunica la ciencia. Pero entonces pueden encontrar muchas cosas y bueno, si quieren revísenlo. Entiendo que esta parte tiene, ¿hasta qué horas? Es 15 minutos. Voy a parar de compartir un momentico. Ya te confirmo. Ay, no, mandé la página que no era. Voy a mandar otra página. Pues Malia, tenemos casi 40. ¿Cómo estaba dices? revisando y en un articulito por ahí dice que se esperan 10 neutrinos por día y miles y hay Ay, una gracias. explosión de supernova. Gracias. 10 neutrinos por día. Wow, yo pensaba que era más. Muchas gracias, Diego. Yo pensaba que era más. Listo. Y entonces, la segunda página que les pongo acá es por si no quieres hacer un tour por Fermilab. Entonces puedes entrar a la página que se llama Symmetry Magazine, la voy a abrir. Y entonces el modelo estándar es el modelo que rige la física de partículas que entendemos, lo que sí entendemos. Entonces, por ejemplo, está el electrón. Entonces puedes mirar, puedes hacer clic ahí y entonces te dice cuándo se descubrió el electrón, qué sabemos sobre él, cosas de ese estilo. Por ejemplo, está aquí los neutrinos. Entonces puedes hacer clic
en los diferentes neutrinos. Lastimosamente no está el positrón, que sería ideal para el día de hoy, pero bueno. Amalia, yo creo que Dime. dejaste de compartir pantalla, por lo menos yo no la veo. Ay, no te puedo creer, perdón. Ya les voy a compartir. Claro, lo dejé de hacer. Share. Entonces les voy a mostrar. La página que mandé es esta, la de Symmetry Magazine, la última página. Entonces, si no quieres hacer un tour por Fermila, puedes hacer clic. Lastimosamente no está el positrón, ¿no? Sería bueno porque, por lo que decía José, de hoy es el día del descubrimiento. Pero bueno, puedes aprender cosas sobre las diferentes partículas que tiene el modelo de física de partículas. Estas son las que ya entendemos, las que ya conocemos, de las que ya sabemos bastante. Entonces estaría aquí. Yo diría que, ¿hasta qué hora me dijiste, José, que estamos? Hasta las 1:30. Ah, listo, hasta las 5:30. Ah, Sí. perfecto. Entonces lo que pueden ir haciendo, vayan explorando. Voy a parar de compartir ahora sí ya del todo. Y pues con gusto, si quieren, voy respondiendo las preguntas que tengan y sobre Fermilab, sobre las partículas del modelo estándar, o prendan el micrófono, como decía José, pues, perdón, levanten la mano para prender el micrófono y háganme preguntas. Yo no soy física experimental, pero trataré lo posible de responderles a aquellos que no entiendan, de Fermilab o de estas partículas que encuentran acá. Aquí mientras ustedes van mirando, voy a ir respondiendo las preguntas que van apareciendo. Entonces me preguntan por qué en la página del modelo estándar miden la masa en EV. Si eso es una medida de energía, excelente pregunta. Y hasta hora de responder, Santiago. Entonces lo primero es que pues, la medida típica de la masa para una partícula pues no funciona, ¿no es cierto? Hablar de kilogramos, gramos, inclusive miligramos, pues en microgramos, eso es, no, pues es que eso es gigante para el tamaño de una partícula. Entonces nos tenemos que ir a escalas de medida mucho más pequeñas. Y resulta que los físicos de partículas, puede llamarlo perezosos o puede llamarlo muy inteligentes, decidimos crear una forma de medida distinta, una forma de unidades distintas, se llaman las unidades naturales. Entonces para nosotros la velocidad de la luz vale 1. Entonces es cierto, la medida de la masa es una unidad de energía, pero resulta que, miremos la ecuación de Einstein famosa, E igual a mc cuadrado, si haces la velocidad de la luz 1, entonces 1 al cuadrado sigue siendo 1, entonces mira que energía y masa tendrían las mismas unidades. Entonces por eso, en la física de partículas, extrañamente, las partículas, las masas de las partículas se miden en energía, en unidades que son de energía. Obviamente el día que nos toca pasarnos a las unidades normales, pues nos damos como duro, pero bueno. Mientras trabajamos con la velocidad de la luz igual a 1, funciona, nos ayuda.
Bueno, y aquí va apareciendo otra pregunta. ¿Y ahora nuevos proyectos para construir grandes aceleradores en América, Europa, Juan? Mira, a ver qué te digo. Sí, claro. El CERN, pues eso es ya más del lado de José, de pronto él te lo responderá más bien, o les hablará, no sé, de esta mañana, si habla de un acelerador que se llama CLIC, grande, bastante grande. José sabrá más las medidas de ese acelerador, pero sí es una cosa bastante grande. Estados Unidos, por ejemplo, no se ha dedicado ya tanto a los aceleradores de partículas. Eso fue hace mucho tiempo. No sé si has hablado con Johnny, que hay uno por allá en Texas abandonado, pero ya no se dedica tanto a los aceleradores, se dedica más, por ejemplo, a esta física, esta que requiere grandes detectores. Entonces, digamos que los aceleradores los esperábamos de pronto en este momento más de Europa, o inclusive podrían venir, no sé, tal vez de China o Japón, no sé. Pero Estados Unidos se ha dedicado más a esta parte de más bien grandes detectores, que se llama la intensidad, la frontera de la intensidad. Listo, entonces voy respondiendo más preguntas. Entonces me preguntan, ¿por qué es importante conocer el spin en una partícula? Es supremamente importante. Primero, darnos cuenta que las partículas tenían spin fue toda una revolución. Digamos, antes nos lleva a la nueva física, lo que llamamos la física moderna o la física del mundo cuántico, porque en el mundo que conocíamos antes, digamos, en el mundo antes de 1900, no tenía sentido que una partícula tuviera spin, era una propiedad que no te esperabas. Aparte de eso, la forma en que se comporta la partícula tiene mucho que ver con su spin. Entonces no es lo mismo cómo se comporta, por ejemplo, un fotón que tiene spin 1 o el bosón de Higgs que tiene spin 0 o los neutrinos o los electrones que tienen spin 1 medio. De hecho, es tanto así que la materia que tocas, toda está hecha de cosas que tienen spin 1 medio, es decir, los átomos que a uno le enseñan en el colegio, protones, neutrones, electrones, son finalmente hechos de spin 1 medio, entonces es la materia. Pero hay otras cosas que no tienen ese spin, como es el bosón de Higgs o es el fotón. Entonces sí, eso es fundamental para una partícula. Por ejemplo, las partículas que llevan fuerzas son partículas de spin 1, es decir, para tu sentir, yo en este momento estoy tocando por ejemplo, mi escritorio. Entonces, para sentir mi escritorio necesité que hubiera fuerzas, o para levantar mi computador necesité que hubiera fuerzas, aparte de la gravedad, ¿listo? Entonces, para sentir esas fuerzas necesito que haya alguien que avise que se están sintiendo las fuerzas, y esos son los mediadores, y esas son de partículas de spin 1. Entonces, es muy, muy importante. Ahora, ¿qué son imanes cuadrupolares o dipolares? Entonces, tú puedes tener, por ejemplo, el imán norte-sur, o puedes tener algo más complicado que eso. ¿Listo? Entonces, lo que sucede en estos aceleradores es que tú ayudas a orientar esos protones
para que vayan en esos círculos a través de imanes dipolares. ¿Listo? Pero también quieres que en ciertos momentos los protones cada vez estén más juntos, generas algo, una colisión, digamos, más intensa. Entonces, para eso usas imanes cuadrupolares. Ellos permiten volver el haz de protones más intenso. Entonces, por eso encuentras de los dos tipos de imanes ahí en la simulación o en el tour virtual por Fermilab. Entonces, otra pregunta de gravitón, ¿también debería tener spin? Sí, se espera que se haya hecho una partícula de spin 2. Todavía de todas maneras no lo hemos encontrado, es hipotético, pero digamos una de las teorías que he visto sería una partícula de spin 2. Entonces es un poco más compleja. O si alguien que más que sepa de gravitones acá me cuenta, yo hasta donde he visto es una partícula de spin 2, pero sí, debería tener spin. Los mediadores de las fuerzas sí tienen spin. Y ya que ya llevan un ratico explorando, si alguien quiere levantar la mano y prender el micrófono y contar qué ha encontrado o qué no, aparte de escribir la pregunta y contar pues qué no entiende o qué ve o qué exploraron de Fermilab o qué exploraron del mono estándar, pues bienvenidos también. Igual yo sé que no es fácil uno prender el micrófono, pero háganle que también aquí lo hemos hecho los que estamos dando las charlas, ustedes también lo pueden hacer. Malia, para complementar una respuesta a una pregunta anterior, he puesto el link ahí al experimento que se hizo en Fermilab hace ya algunos años, donde se envió la palabra neutrino detector a 1 kilómetro. Excelente. Muchas gracias, Diego. Yo también estoy aprendiendo aquí, qué bueno. Muchas gracias. Amalie, ¿qué tal si nos mostras alguna parte que te parezca especialmente llamativa, por ejemplo, del Listo. tour? Claro, yo esperaba que quisieran contarnos un poquito más que habían encontrado, pero ya que estamos un poco tímidos, hablemos del tour. Espérense un momento, yo lo abro, que no lo haya cerrado. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla. Listo. Entonces, primero, acabo de mirar lo de Diego y me pareció interesantísimo. Entonces, si ven, uno aprende algo todos los días. Entonces, vamos, me gusta primero ir al edificio. Listo. Entonces, este edificio es el que se ve al principio del video, el edificio de Fermilab. Entonces, acá pueden ver banderas de
muchas partes del mundo. Entonces, una de las cosas que me parece bonita de la física de partículas es que es un trabajo colaborativo a un nivel completamente fuera de serie. Es decir, por ejemplo, en Dune están más de 30 países, somos más de 100 universidades trabajando en él. Obviamente, a veces eso genera dificultades, hay que decirlo, pero también puede ser muy interesante. Por ejemplo, cuando los estudiantes están pensando en si trabajar con esto de la parte electrónica en Dune, con esto de la tarjeta, si lo hacen, yo les digo, bueno, cuando trabajas con un profesor haciendo tu tesis, pues aprendes de ese profesor y de pronto de unos cuantos otros, pero cuando trabajas en esto ya es otro cuento, son reuniones con muchos países, muchas universidades. Entonces, eso es algo muy, muy interesante de la física de partículas. Volvamos ahora, ahora sí, a Dune, pues al acelerador de partículas. Entonces, veámoslo acá. Y entonces podemos ver, por ejemplo, aquí es el tubo por donde van a ir los protones, ¿listo? Entonces el beam pipe, entonces aquí tenemos el tubo por donde van a ir los protones. Entonces ahora alguien me preguntaba por el imán cuadrupolar, entonces miren, aquí tenemos ese imán de 4 polos, polo sur, polo norte, pero 4, y entonces lo que hace ahí, por ejemplo, es comprimir el haz. Ese es uno de los trabajos. Vamos a ir acá, entonces vamos a ver qué nos dice acá. Entonces acá sacamos los neutrones, sacamos los... Entonces la idea aquí es que se sacan los protones, sí, sí. Los protones, que son aquellos que van a chocar, ¿no es cierto? Bueno, miremos a ver ahora entonces acá. Entonces esos son los protones porque claro, ¿de dónde sacas esos protones que tienes acá? Entonces acá están es que son dos, por aquí van, las beam pipes, o sea, los tubos del beam. Vamos por aquí, creo que veníamos de por acá, vamos a ver. Ah, no, vienen aquí, el túnel. Entonces aquí tenemos el inyector principal, entonces el inyector principal de protones. Y veamos por acá, el imán dipolo. Entonces aquí estos imanes, por cierto, son imanes muy, muy fuertes, no son imanes tipo nevera, como los que uno pues tiene ahí pegados en la nevera, con cómo es el domicilio, sino que son imanes supremamente fuertes. Son imanes que son superconductores, es decir, resulta que los imanes tipo nevera pues tienen un límite de qué tan imán pueden ser, qué tan fuertes pueden ser. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es más bien crear imanes a través de conducir corriente eléctrica. Eso se usa mucho, eso se llama electroimanes. Entonces muchos imanes también funcionan así a través de corrientes eléctricas. Pero resulta que los materiales que se usan típicamente como el cobre, pues tienen ciertas capacidades de cuánta corriente eléctrica puede pasar. Es decir, en algún momento ya no puede pasar más corriente eléctrica, solamente puede pasar hasta cierto punto y ya, no puede pasar más. Si te vas al mejor, que es el oro, pues te quedas también atrancado, digamos. No puedes pasar más corriente eléctrica. Entonces, para eso tuvieron que ir hasta la superconductividad. Es cuando un material logran que conduzca corriente eléctrica sin oponerse a que ella pase por ahí. Se le llama sin oponer resistencia. Es decir, no sé si has notado a veces que cargas el celular y se está calentando. Eso está relacionado con resistirse a pasar la corriente eléctrica, por ejemplo, en parte. Pero los superconductores no lo hacen, no se resisten. Entonces acá se están utilizando esos imanes muy, muy potentes, que son imanes superconductores. Se deben mantener muy, muy fríos. Sigamos por acá. Y aquí es donde volvimos. Entonces ya pudimos ver. Les voy a mostrar otro parte de Fermilab. Este no está relacionado con Dune, pero este es un experimento que hay veces, inclusive, me pareció muy chistoso porque inclusive gente fuera de la física me ha preguntado el experimento G-2 del muón, es que recientemente pues, sacó
noticias y ha estado pues muy en las noticias, pues aquí puedes ver si alguna vez leíste sobre este experimento que fue muy famoso en abril de este año, o si te interesa, pues seguramente encontrarás noticias de abril. Marzo, perdón, finales de marzo, creo, principios de abril, si no estoy mal. Este experimento, aquí está G-2 del muón, aquí, entonces aquí puedes ver cómo es el experimento. Bueno, y voy a devolverme. Y este otro no lo he explorado, miremoslo por aquí. Este es otro experimento de neutrinos, entonces como les decía ahora, a lo que se ha dedicado más a Estados Unidos es a esto, ¿no es cierto? Como decía ahora Juan, que me preguntaba, Estados Unidos tiene más en esto, por ejemplo, de neutrinos. Entonces también puedes explorar ese. Ese no es un experimento del cual yo sepa mucho, dado que no es el experimento en el que trabajo. Y aprovecho pues esto que dice José. Por cierto, hay unas cuantas preguntas. Voy a irlas contestando más bien y continuamos. A ver si hay más. Creo que hay más. Cerca de los cuales, ¿crees que en la naturaleza se puede hallar alguna vez el monopolo magnético y que tal vez las ecuaciones de Maxwell tengan una falla? Buena pregunta. Pues sí, entiendo que hay teorías físicas que predicen ciertos monopolos magnéticos en el inicio del universo. ¿Listo? Que eso tenga que dañar las ecuaciones de Maxwell, no lo creo. O sea, las ecuaciones de Maxwell han funcionado bastante bien. Lo que pasa es que lo que hemos encontrado con la física muchas veces es que hay que añadirle más, ¿no es cierto? O puede ser que las ecuaciones de Maxwell sean válidas en ciertas formas o en ciertos regímenes que miramos, es decir, a ciertas energías o a ciertas situaciones de la naturaleza, y que puede que en situaciones como las del universo temprano, pues ya haya que pensar en algo más. Eso, por ejemplo, fue lo que sucedió, pues digamos, con las teorías tipo Newton a pasar a Einstein, ¿no es cierto? Que hubo es que pensar, no es que Newton esté completamente malo, que habría que se equivocó del totazo, no, porque de hecho para muchas cosas se usa Newton, sino que en ciertos regímenes eso ya no es válido y entonces hay que pasar a Einstein. Pero sí que es cierto que hay ciertas teorías del inicio, por ejemplo, del universo, que hablan de que haya monopolos magnéticos. Todavía no los hemos podido encontrar. ¿Y cómo se crean esos imanes superconductores? Los imanes superconductores son hechos de materiales muy particulares y necesitan sobre todo estar muy fríos. Entonces, una de las cosas, resulta que el frío lo que hace es organizar a las partículas. ¿Listo? Esa organización te permite justamente bajar esa resistencia a pasar la corriente eléctrica. Entonces, una de las cosas que hacen con los imanes superconductores es enfriarlo. Por ejemplo, te explico. El argón en Dion está muy frío, pero nunca se compara con el frío al que está un imán superconductor. Un imán superconductor está a unos pocos grados por encima del cero absoluto. Eso se hace, hay que primero entonces enfriarlos. ¿Cómo los enfriamos? Con helio líquido. Entonces también hay que tomar helio, como es otro gas inerte del que hablábamos, pero muy liviano, de la atmósfera. Al comprimir el helio, al volverlo líquido, se vuelve muy, muy frío y es capaz de llevar estos materiales especiales a ese estado de superconductividad. La superconductividad es otro tema completo de la física, o sea, puedes ir a otras 2 tardes físicos hablando de esto. Y espero pues que haya respondido ahí tu pregunta, perdón. Bueno. Amalia, para Cuéntame. complementar ahí un poco lo de los monopolos, cuando en el universo primitivo se habla de monopolos magnéticos y en general pues de intentar buscarlos, eso realmente son como campos magnéticos entre comillas, porque son campos magnéticos asociados a teorías no abelianas, mientras que el electromagnetismo es una teoría abeliana donde no hay monopolios. Excelente, excelente. Entonces es un monopolo generado por otro tipo de campo que no es el fotón, pues. Digámoslo, ¿sí? Diego. Yo no sé por qué no me deja entrar al Fermina y al modelo estándar. Voy a parar. Eso, listo. Voy a parar de compartir un segundito, qué pena, para poder entrar al del modelo estándar porque no me estaba dejando entrar. Entonces, volvamos al modelo estándar. Digamos otros 5 minuticos, a ver yo si ha salido alguna otra pregunta. Diego, Amalia. Dime. Tengo una duda con respecto.
Perdón. Cuéntame, eso sí es lo tuyo, Richard. Espera, eso No, es lo no, tuyo. Lo mío no es. Los no, monopolos no, no. no es mi área. Yo quisiera saber es, en Dune, Ajá. si hay un evento de materia oscura o de neutrinos, ¿cómo se diferencia? Es complicado y eso es en lo que venimos trabajando. Entonces, una de las cosas es la siguiente, Richard. Resulta que cuando, cuando ocurre la colisión con entre el protón y el target, y el blanco, em, ah, van a producirse mesones, ¿no es cierto? Y esos mesones, los que producen neutrinos, son cargados. Entonces lo que hace el experimento es, a ellos les interesa mirar la diferencia entre materia y antimateria, entonces corren en modo neutrino y en modo antineutrino. Entonces lo que hace el experimento es que para poder correr en modo neutrino o antineutrino, es que pone unos imanes que enfocan de modo que dejen los mesones que producen neutrino solamente durante, digamos, 5 años o 3 años, no recuerdo en este instante. Y dejen los mesones que producen modo antineutrino por otros, digamos, 3 años. Entonces, lo que resulta es que los neutrinos vienen de unas enfocado, porque se enfocaron esos mesones cargados anteriormente. La materia oscura no tiene por qué enfocarse, porque, por ejemplo, bueno, la materia oscura que nosotros hemos estudiado proviene, por ejemplo, de mesones neutros. Entonces, esos no vienen enfocados. Entonces, lo que tú puedes buscar es una diferencia angular en el comportamiento del electrón. Entonces, tú esperas que el neutrino interactúe con el electrón, la materia oscura lo puede hacer también. Entonces, lo que miras es, por ejemplo, diferencias pueden ser angulares o también las energías. Claro, porque son partículas de diferente masa, cosas de ese estilo. Entonces, es un cuento, es un rollo de desmembrar esas dos cosas, pero se puede en principio para ciertos casos. ¿Sí? ¿Te aclara la pregunta, Richard? Sí, sí, listo, muchas gracias. Con gusto, con gusto. Perfecto. Y entonces iba a compartir otra vez pantalla para mostrar un poquito del modelo estándar, que espero que ya lo hayan explorado. Entonces, miren una cosa, y es que está dividido por unos, digamos, colores. Entonces, la parte verde es de lo que está hecho la materia liviana. Esta es la materia liviana. Entonces, ¿qué es lo que más encontramos? Los electrones. ¿Y qué es lo otro? Los otros, señores, son más pesados, pero son parecidos. ¿Listo? Los neutrinos no forman átomos ni nada, no están en el átomo, simplemente ellos están volando por ahí, pues pasan volando por todas partes, pero también son muy livianos. De hecho, son mucho más livianos que los que están acá al lado, que sus compañeros, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿de qué más está hecho la materia? Pues protones, neutrones, protones y neutrones. Entonces, finalmente acá no los vemos y eso es porque ellos están hechos de algo más pequeño que llamamos los quarks. ¿Listo? Entonces, esos son los quarks. Hay unos más livianos, como son este, y hay unos más pesados. Si ustedes le miran la masa, pues estos son más livianitos, 2.3, pero si ustedes vienen 173, pero inclusive otra unidad más pesada. Entonces, los que más vemos son, por ejemplo, U y D. Pero entonces aparecen estos señores azules. ¿Y qué son ellos? Lo que ellos hacen es mediar las fuerzas. Es decir, tenemos unas fuerzas en la naturaleza y para poder que las partículas interactúen y para poder que ocurran cosas, como decía, para poder tú levantar el computador, lo que sea, empujar a tu hermanito, lo que te quieras pensar, pues necesitas las fuerzas. Pues necesitas que haya un mensajero que cuente que esa fuerza está ocurriendo. Y esos acá son los mediadores de las fuerzas. El más conocido es el fotón porque es el que media el electromagnetismo, pues de las fuerzas que más nos damos cuenta. El gluón media es el que, digamos, ayuda a estabilizar el núcleo atómico. Mientras que estos dos están muy relacionados, de hecho, con los neutrinos. Y bueno, y ya después viene este que está aquí en el centro, y ese es el bosón de Higgs. Entonces yo les decía, los neutrinos tienen masa, no sabemos cómo, y es porque el bosón de Higgs le da la masa a las partículas, pero a los neutrinos no. O si se la da de una manera diferente que a las otras partículas. Hay unas partículas, por cierto, que no tienen masa, por ejemplo, el fotón y el gluón. Entonces ellos no necesitan que un bosón de Higgs les dé masa, no hay problema, ellos son así, ellos son livianos, bueno, sin masa. Pero las otras sí necesitan que les den masa. Lo que pasa es que con estos tres señores no sabemos cómo ocurre eso que ellas tengan masa. No sabemos, no es esta misma manera en que se lo da
el Higgs a las otras partículas, podría que él estuviera mezclado ahí, pero, pero sería de una manera diferente que con las otras partículas. Entonces, ese es uno también de los grandes misterios. Creo que voy a parar de compartir y voy a mirar acá otra. No sé si hay otra pregunta. Sí. Hay experimentos propuestos en Dion que podrían ayudarnos a descubrir el papel que pueda tener la gravedad en alguna teoría cuántica. Entonces, eso, digamos, la gravedad cuántica ya es algo que va mucho más allá de Dion. O sea, Dion sí está hecho pues para mirar otras cosas, como es el caso de pensar en materia oscura, o se piensa pues usarlo para otras cosas que no sean solo neutrinos. Pero ya gravedad cuántica es algo que va mucho más allá. Entonces tendríamos primero que tener más claras qué predicciones tenemos desde gravedad cuántica. Esta es una de las dificultades que tenemos con gravedad cuántica. ¿Cuáles son las predicciones exactas para ir a buscarlo a un experimento? ¿Qué pienso yo? ¿Qué experimento podría hacerlo? Yo no te sé decir, no es mi área de experticia, pero pensaría que sería más del área, por ejemplo, de José. El gran colisionador de hadrones tiene la gran ventaja que puede producir lo que sea, pues puede ser un montón de cosas, ¿no es cierto? Ellos pueden, digamos, en esas colisiones como si quebraras vasos, pero también puedes quebrar ollas, pero también puedes quebrar ladrillos, puedes quebrar un montón de cosas, entonces ahí podría aparecer algo que estuviera asociado con el hecho de que haya gravedad cuántica. ¿Listo? Eso podría, pues, si hubiera una partícula relacionada con eso. ¿Qué más se podría mirar? Bueno, los experimentos, hay unos experimentos que son los experimentos de ondas gravitacionales, por ejemplo, ellos miran o miran unas ondas producidas por gravedad. Entonces, eso también pone ideas o pone límites sobre gravedad cuántica. Entonces, de pronto ahí se podría aprender algo, sobre todo de pronto no con los que están ahora, de pronto con los futuros. Pero Dion sí no es uno de ellos. No sé si alguno de los otros participantes quiera contar algo más de eso. Dion no es uno de ellos, pero no sé si en el LHC pudieras producir alguna partícula relacionada. No directamente, digamos, un gravitón, no creo. Pero algo relacionado con una teoría especial de gravedad cuántica o de pronto LIGO, porque LIGO, bueno, no LIGO, sino experimentos de ondas gravitacionales, porque ellos pues finalmente están viendo un efecto gravitacional. No sé si alguien más quiera contar de eso, antes de ya para terminar. ¿Podrías comentar algo acerca del decaimiento del protón y la escala asociado con ese tipo de física? Toda la razón, buen punto, buen punto. Es cierto, el experimento Dion, una de las cosas que puede hacer es buscar, como tiene tanto material, las piscinas son tan grandes, entonces una de las cosas que puede hacer Dion es mirar si un protón decae, es decir, se convierte en otra cosa. Hasta ahora no se ha visto tal asunto. Resulta que el decaimiento del protón está asociado con teorías de gran unificación, donde me imagino que a lo que se refiere Diego podrían estar metidas con la gravedad cuántica. Entonces, de una manera tal vez sí muy indirecta, lo podría hacer. Tienes toda la razón, no había pensado en eso. ¿Qué es lo que puede hacer Dion en ese sentido? Dion podría mirar diferentes tipos de decaimiento del protón. Hay diferentes maneras en las que puede decaer el protón y eso nos permitiría, digamos, pensar hacia cuál teoría de gran unificación nos podríamos ir. Pero Dion es más sensible a ciertos tipos de decaimiento que otros experimentos no lo son. Entonces ahí está la ventaja de Dion. Digamos, hay otros experimentos con grandes cantidades de material. Dion puede ser más, por tener argón líquido, que otros experimentos no lo tienen, tiene la capacidad de ver ciertos decaimientos del protón particulares, mejor que otros experimentos no han podido, no pueden poner restricciones. Gracias, Diego. Y hay otra pregunta. Hay otra pregunta, gracias. ¿Cómo medimos la masa? Es decir, si no está la masa en las ecuaciones, ¿cómo podemos hacer para modelarla? Muy buena pregunta. Entonces nos dimos cuenta que tenían masa gracias a que oscilan, o sea, que se convierten uno en otro. Esa cuestión de convertirse uno en el otro necesita tener masa. Entonces los experimentos de neutrinos, lo que han logrado en este momento no es medir la masa directamente de cada neutrino. Lo que han logrado es poner límites sobre la masa. Dion espera enseñarnos un poco más, porque como tiene tiene las más fuerte, pues más intenso, perdón,
pues podría enseñarnos un poco más de la masa de los neutrinos. Eso es lo que hemos hecho, pues ponerle más bien límites a la masa, no medirla directamente. ¿Y cómo se hace? Es a través de las interacciones de estos neutrinos con lo que sea que interactúen en los diferentes experimentos. A mí me gustaría complementar que existe un experimento que se llama CATRIN, que estudia el decaimiento de muchísimos muones, intentando reproducir esa curva que mostró Amalia al comienzo con muchísima precisión. Entonces, cuando la cola de esa distribución, donde se esperaba la energía máxima del neutrino, tiene suficiente estadística, ahí se puede inferir la masa del neutrino. Pues, Excelente, y sí. eso es una de las esperanzas que hay para hacerlo, pero requiere ciertos escenarios en los cuales la masa de los neutrinos pueda ser suficientemente grande. Sin embargo, las mejores cotas que hay ahora sobre la masa de neutrinos están viniendo ahora de ese experimento CATRIN. Excelente, excelente. Y lo que Dion sí va a poder decir, Dion espera que pueda decir, las proyecciones de Dion lo que puede decir es más bien cómo están relacionadas las masas de los neutrinos. ¿Quién va primero? ¿Quién va de segundo? ¿Quién va de tercero? O sea, no necesariamente esperamos que tengan la misma masa. Entonces, en eso sí podría Dion darnos ideas. ¿Listo? Yo creo que ya, ¿no es cierto? Excelentes preguntas. Listo. Muchísimas gracias, Amalia.